En las orillas del bosque, al lado de la carretera, el galopar de los caballos retumbaba. Aquello era clara señal que había presas acercándose. Para el grupo de goblins y ogros parecían presa fácil. Claro que bestias tan estúpidas estaban equivocadas. Pensaron que estaban aprovechando el momento donde se detuvieron a comer, gritando y perdiendo el elemento sorpresa. Se habían abalanzado sobre los hombres armados. Aquella escena llenó de burla al joven chico que observaba desde la altitud. Ogros. Más parecen trolls por lo estúpidos que son. Debería ayudar a esos soldados. Ellos pueden. Incluso si había reconocido al capitán de aquella guarnición de soldados, para el invocado era una molestia. En su filosofía, si hacía algo que no le fuera provechoso era inútil. Aquello podía ser desde beneficio monetario a satisfacción personal, pero viendo lo que en esencia eran bestias estúpidas suicidándose no le llegó a importar, pero aún así y sin saber en qué momento su rifle descargó una lluvia de balas a los monstruos. Sí que soy de gatillo fácil, Aunque al menos eso responde la duda. Las balas de clorófita solo siguen a lo que vea como enemigos. Naturalmente aquello había alertado a los soldados. Incluso estando alertas les fue totalmente inconcebible el ver a una banda de goblins y ogros morir sin previo aviso. ¿Había alguien oculto?, preguntaron abiertamente. Muéstrate, somos los soldados reales del rey, solo queremos ver quién nos permitió comer sin contratiempos. Aunque el capitán guerrero Gasef lo dijera tan juguetonamente, era claro que alguien capaz de ocultarse también sería peligroso, mucho más alguien capaz de volverse en esencia invisible mientras sostenía un arma que solo se vería en leyendas. Es cierto, estoy usando el camuflaje de la armadura y estoy flotando, me iría pero quiero cumplir la misión. Finalmente los soldados observaron una extraña luz en el cielo. Incluso en el cielo azul aquella luz azul resaltaba puesto estaba unida a una oscuridad profunda. Alertas a la situación se colocaron en formación y cuando finalmente la armadura descendió fue su líder quien habló. ¿Es usted quien se deshizo de los orcos? Es una curiosa armadura que lleva puesta. Ante la vista de la persona frente suyo los soldados susurraban y murmuraban. Para ellos era claro que dicha armadura se asemejaba a la del aventurero nivel adamantita Azutaindra, pero aquello irritó al joven dentro de la armadura. Discúlpeme pero no me compare con ese llorón, le aseguro que no tenemos absolutamente nada que ver el uno con el otro. ¿De dónde venía ese desprecio? Ni el propio invocado lo sabía, ni siquiera había leído esa parte. Finalmente, como un acto de cortesía, y en afán de no hacerlos desconfiar, se quitó el casco, revelando así a un joven pelirrojo que portaba un gorro negro. Chicos, bajen sus armas, es solo un aventurero, dense prisa, él nos ganó tiempo, aprovechenlo para comer. Como había dicho el capitán Gasef, ellos se habían detenido para comer. Tanto ellos como sus monturas debían nutrirse tras un exhaustivo viaje de ida y vuelta. Una batalla los habría no solo dejado más cansado, sino habría consumido tiempo que debían aprovechar para llegar lo más pronto posible con el rey. Olvídenlo, era mi misión derrotar 2 goblins, sin embargo no tengo el estómago para tomar sus orejas. Aquello había sido algo que el chico no había pensado. De por sí le daba cosa manejar ciertos alimentos. Si quería cazar monstruos necesitaría a alguien que hiciera de carnicero. Ese era un problema que dejaría su futuro yo. Para su fortuna uno de los soldados hizo el trabajo sucio, mas al ver los cuerpos creyó que era un desperdicio, por lo que lo guardó cual gamera acaparador que era. Gracias por su ayuda, me debo retirar ahora. Y así como había llegado se había ido. Usando el jetpack salió volando de nuevo a la ciudad. Ciertamente había sido un encuentro de lo más extraño para los soldados, como si fuera algo que nunca podría haber pasado. Eso fue muy rápido, quizás me dé tiempo de subir rango hoy mismo, quizás podría haber conseguido hacer migas con el capitán guerrero. Si hubiera hecho una comida para ellos seguramente obtendría el visto bueno, pero aquello le parecía demasiado trabajo. El único ser del que valía la pena volverse cercano en ese mundo era Momonga. Incluso así le daba algo de flojera intentarlo. Si no fuera que conocía el inevitable destino del continente, solo se ocultaría y a lo mucho salvaría 2 quizás 4 señoritas, pero eso solo por la espina clavada como espectador. Si no fuera el mundo de una novela seguramente se la dedicaría a seguir sus caprichos y poco más. ¿O tan rápido volvió? ¿Ocurrió algo, señor? Si se ve incapaz de realizar la misión, esto contará como fallo en su historial.
Una vez más se encontraba en el gremio. Por supuesto la recepcionista no esperaría que un novato llegara con la misión en solo media hora, tampoco esperaría que un aventurero novato estuviera tan sobredimensionado, cuando mucho había visto algún cobre con la fuerza de un plata y en raras ocasiones. Disculpe la demora, aquí tengo la prueba de subyugación. Con aquella bolsa en mano reveló el contenido. En efecto eran las orejas de Goblins. Rápidamente eso causó una conmoción. De hecho los aventureros que ya habían visto con curiosidad al joven de extraña armadura aún no se habían ido en su mayoría, no por falta de misiones sino por discutir dichas y prever cada detalle. Incluso el gordo calvo de antes estaba volviendo a hacer un berrinche. «Ay, ¿quieres que creamos que solo saliste de la ciudad y los derrotaste? ¿Te sabes una de herreros?» Ante aquella duda planteada era normal cuestionar el origen de las orejas, aun si sonara estúpido, que alguien comprara restos de monstruos para una misión y así subir de rango era una falta al gremio. ¿Tienen dudas? Puedes dejárselas al señor orco. Al decir eso el cuerpo enorme de un orco apareció asustando a todos, pero pese al bullicio el joven calló a todos, quitándose el casco y mostrando su gran rifle. Quien tenga dudas es libre de acompañarme para ver cómo nada que se ponga frente a mi cañón sobrevive. Aquello había funcionado, aunque nadie entendía cómo funcionaba aquella arma. Si había derrotado a un orco de manera tan rápida, no imaginaban qué haría con ellos. Sin embargo aquello había pasado de ser el trato rudo entre aventureros a una amenaza ante los ojos de los superiores. En efecto Amay estaba en problemas. Señor Factory, normalmente dejamos que las disputas entre aventureros se resuelvan entre ellos, siempre que no cause un alboroto, lo ignoramos, pero usted llamó mucho la atención. Pese a la reprimenda que recibió el chico había desconectado su cerebro, con una canción pegajosa había dejado el tiempo pasar hasta que algo interesante se dijo. Aún así, si lo que mostró es verdad y es capaz de derrotar un orco tan fácil puede ser ascendido rápidamente, pero como puede entender no podemos ascenderlo siendo un novato de un día, será puesto a prueba bajo la vigilancia de un aventurero rango oro o superior. ¿Tiene alguna objeción? Ninguna, solo una duda, ¿hasta qué rango podría saltar? Soltando una risa nasal uno de los superiores se burló diciendo: siempre que derrote a un dragón puede volverse adamantita. Pero ante su sorpresa el pelirrojo solo mostró el pulgar. Entendido, chingarme un dragón igual rango adamantita, supongo que mi supervisor estará listo hasta mañana, ¿no? Entonces volveré mañana, si me necesitan estaré en la posada Cola de Dragón. Pero antes de retirarse como si nada importara la propia recepcionista le preguntó: señor, ¿podría vendernos su cuerpo de orco? Aquello le parecía un poco extraño, incluso si en la mayoría de obras de fantasías el gremio compraba materiales, en Overlord él nunca había visto eso. De hecho un evento parecido en la novela dejó sin explicación qué hacían con los cuerpos. No tengo problema, pero normalmente no son quemados. Si bien no sabía qué se hacía exactamente con los cuerpos, imagino que por la amenaza de no muertos se incinerarían. Sí, normalmente solo se toman los comprobantes de subyugación. Si bien no era raro que el gremio comprase materiales de monstruos, tampoco era la norma. No solo se necesitaba considerar el transporte, la carne o cuero podía pudrirse y en algunos casos aquellos cuerpos volverse no muertos. ¿Está bien donde los pongo? La recepcionista había dudado de sus oídos, creyendo que era solo el orco y unos goblins. Huyó a una zona de destazamiento. Aquello causó algo de náuseas al pelirrojo, quien se apresuró a dejar los 3 cuerpos de orcos y 4 de goblins. Aquello era impresionante para un aventurero de cobre, incluso de hierro. Incluso los mejores aventureros encargados de recolectar materiales no darían esos resultados. Con solo un pequeño agujero directo al corazón los cuerpos estaban intactos. Aquello llevó a la recepcionista a dirigirse a los superiores y declarar: maestro Ainsach, no podemos perder a este aventurero, incluso si nos cuesta dinero ahora contratar a un supervisor, quizás él sea un rango adamantita genuino. Y mientras el pelirrojo se alejaba de la escena cliché, miraba su pago con algo de decepción. Sé que son monedas de plata, pero me gustaría poder abanicarme con billetes. Si bien no era un problema para él manejar mucho dinero, era incómodo andar con sacos de monedas y sobre todo peligroso, pero no iba a llevar la idea de los billetes a los bancos o equivalentes del país. La razón: no quería causar la Gran Depresión versión Isekai. Ahora que lo pienso, puedo hacerme unas buenas hamburguesas, y luego a experimentar con mi violación a la ley de la termodinámica.
Las ideas de que podría llegar a hacer le inundaban la mente. Si tan solo pudiera invocar un generador eléctrico estaría todo solucionado. Aun si desconocía por completo cómo funcionaba esa habilidad, solo funcionaría con los dibujos que tenía al aparecer. Podría usar cualquier lienzo y pincel. Solo consumía mana o algo más. Incluso si había trabajado tango ayer no había sacado conclusiones. El día anterior había quedado agotado por invocar las 5 piezas del set Vortex, aunque no había sido lo único, ya que el rifle requería munición. Había invocado un tipo de bala complementaria a tan poco precisa arma. Las balas de clorófita seguían al enemigo y como comprobó esa mañana eran muy semejantes al juego. No solo ignoraron a los soldados que no veía como enemigos, sino que las balas habían sido pulverizadas al chocar con su objetivo. Esto le mostraba que al menos los ítems seguían más o menos sus especificaciones del juego. Me pregunto si bueno bufearme con accesorios, quizás suba nivel en el apartado Ranger, como sea ya sé lo primero que intentaré crear. Finalmente, tras haber dado vueltas para llegar a su posada, pero grande fue su sorpresa al escuchar de la recepcionista sobre una persona que preguntaba por él. Aquello lo extrañó y puso alerta. ¿Había sido encontrado por Ainz? O solo quizás era su supervisor. No podía confiarse y entró en la sala con su armadura puesta al completo. Pensó que si Momon lo hacía él también. Un placer volvernos a ver, señor Factory. Veo que ha incursionado en un trabajo nuevo. ¿Será que está pensando cambiar de carrera? Quien le esperaba no era nadie más que un miembro del gremio de comerciantes. Si bien el pelirrojo podía intuir su razón de visitarlo, no podía venir en peor momento. Seré directo, señor, no pienso venderle nada. Aquello había tomado por sorpresa al hombre. Según recordaba, el chico era un pésimo comerciante tan desesperado que vendió todo por la mitad del precio. Señor, incluso si la carrera de aventurero progresa. Pero fue interrumpido. He dicho que no tengo nada que venderle. Si está tan interesado en ver mi arma, por favor admire el cañón. Dejando a escasos centímetros de su ojo el cañón del arma, el pelirrojo solo se rió mientras salía de la sala. No sabía del todo por qué había sentido la necesidad de cortar aquello de raíz. Pensó que quizás porque había leído tanto Isekai que ya se olía una trama política. Quizás solo le irritó que no le escuchara la primera vez, aunque la verdad era que un instinto le decía que debía cuidarse de ciertas personas. Así, sin conocer de la organización criminal que iba tras él, cocinó unas hamburguesas y empezó a violar leyes de la termodinámica. Lo primero es lo primero, necesito cada gramo de información, debo leerme al completo la novela. ¿Qué clase de generador sería el mejor? Si bien un generador que quemara algún combustible sería eficaz y posiblemente barato si encontraba el aceite adecuado, había un inmenso problema con el humo. No solo le molestaría aún si estuviera afuera de la casa, sino que posiblemente el propio Ainz tendría un problema, o mejor dicho el Blue Planet de su cabeza. Uno eoílico podía funcionar, pero requería un gran espacio y lugar adecuado. De eso no disponía ahora. Del mismo modo, uno hídrico sería bueno si tuviera un río cerca. Viendo eso, lo más viable era una batería ya cargada. Solo necesito terminarme la novela, luego puedo pedir unos no muertos que muevan una palanca. Empecemos. Pero aquello no había salido como se esperaba. En primer lugar, el chico desconocía que era obligatorio hacer un discurso cursi para invocar las cosas, pero incluso tras tragarse la vergüenza, vio que su enorme batería era solo un montón de componentes sin una función real. ¿Cómo mierdas funciona esto? Puedo invocar una armadura que potencia armas a distancia y me hace invisible, pero no una pila. Necesito experimentar. Finalmente la noche había llegado y los resultados eran los siguientes. Número 1. La invocación costaba mana, y si se excedía costaría experiencia y o niveles. Él podía recuperar ese mana comiendo, y cual prota de shonen nunca sentía se saciaba. Número 2. Lo creado necesitaba tener un entendimiento por parte de él para funcionar. Eso especialmente molesto con los artículos electrónicos y semejantes, pero a su vez si se trataba de algo mágico esa regla no aplicaba, o al menos no del todo. Para resolver esa incongruencia hipotetizó: para mí la magia es magia, la armadura funciona porque magia, pero la electrónica sé que funciona porque cada componente hace algo, pero como no lo sé tampoco puedo replicarlo. Eso explicaba por qué no podía solo invocar la novela en físico, solo había podido aparecer el primer volumen. También si invocaba algo mágico del que desconocía sus efectos, resultaría en una réplica de juguete. La GS Ball que invocó era solo un portatazos bonito.
quiero que el tiempo pase más rápido, vamos Momón aparece y déjame flojear solo porque salvé a Saltear. Con aquellas últimas palabras se dirigiría a dormir sin saber que la verdadera aventura apenas iba a comenzar.